Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues mientras que recopilo todas esos valores que me estáis poniendo en comentarios en el último short, bueno, pues para bueno, pues echar un vistazo y ver y dar mis impresiones. Bueno, pues voy a hacer un vídeo de unas que, bueno, pues están interesantes. Y bueno, una de ellas, la primera, es Amper. Y bueno, pues Amper simplemente, bueno, pues ya he tenido varios vídeos durante toda esta semana, podéis echarles un vistacillo. Y bueno, pues simplemente quería mostrar, bueno, pues la evolución y sobre todo el cierre que ha tenido. Vamos al gráfico semanal mejor. Y como vemos aquí, importantísimo, bueno, pues como vemos, importantísimo el cierre semanal por encima de esa zona del 0.14.3. Bueno, pues ya he comentado durante toda esta semana que esa zona del 0.14 y el 0.14.3 para mí era una zona súper importante. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos aquí, como vemos, esta zona del 0.14.3 y el 0.14, que fue un soporte bastante importante, el valor donde rebotó con bastante fuerza una vez que tocaba esos niveles. Y bueno, pues en este caso, una vez perdió ese nivel, tuvo la corrección tan potente a esta zona de mínimos desde donde el valor, bueno, pues como vemos aquí, ha rebotado hasta los niveles actuales y bueno, pues lo dicho, superado de nuevo esa zona de los 0.14.3 y 0.14. Para mí el objetivo ahora mismo, pues al igual que cuando rebotaba hacia donde iba, hacia esa zona del 0.17.5, bueno, pues una vez superado esos niveles, para mí, a excepción de, bueno, pues esa zona de los 0.16 y la zona del 0.16.6, que estaría esa zona del máximo que marcó en la zona en abril del 2023 y el 50% de corrección, que sería ese 0.16.6 de toda la caída desde los 0.26.5 a esa zona del 0.66, y bueno, a excepción de ese nivel, el objetivo sería ir a buscar esa zona del 0.17.5. Entonces, bueno, pues bueno, pues sobre todo hacer mención especial al volumen espectacular que ha marcado en esta semana. Los indicadores, bueno, pues totalmente alcistas. Entonces, bueno, pues simplemente quería, bueno, pues hacer ver la importancia para mí de ese nivel que ha conseguido superar al final de la sesión, que bueno, pues ha tenido una sesión bastante volátil y bueno, pues al final ha conseguido tocar y recuperar esa zona del 0.14.3 a cierre semanal. Bueno, IAG que, bueno, pues tras ese máximo que hizo en esa zona del 441.5 ha tenido de momento una corrección hasta el 50% del último impulso alcista desde la zona del 3.37 a la zona del 4.41. Entonces, bueno, de momento se ha quedado en esos niveles, como vemos los indicadores, bueno, pues bastante bajistas. Entonces, de momento se ha quedado en ese nivel importantísimo, como vemos aquí, que se mantenga por encima de la media de 50 sesiones, que desde que arrancó en esos niveles de la zona del 1.97 siempre se ha mantenido, aún a pesar de esas consolidaciones que ha ido haciendo por encima de ese nivel de la media de 50 sesiones, que coincide prácticamente con el 61,8% de corrección de este último impulso alcista, como ya he comentado. En caso de perder ese nivel, para mí sería una señal fortísima de debilidad y ya hablaríamos de que el valor, bueno, pues de momento tendría una proyección de ir a buscar el origen, que sería esa zona de los 3.37. En el gráfico semanal también hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que, como vemos aquí, el valor está a punto de cortar, o por lo menos a falta de confirmación, bueno, pues está a punto de cortar esa zona de 80 de sobrecompra. Y como vemos aquí, el estocástico tiene una peculiaridad, que si es capaz de superar la zona de 80, entra en sobrecompra, pero una vez entrado en sobrecompra, es una muestra de fortaleza de tendencia. ¿Y qué ocurre? Pues que, como vemos aquí, una vez que consiguió superar la media de 80, que lo hizo en la sesión
que fue capaz de superar la zona del 2.23, como vemos aquí, pues siempre se ha mantenido por encima de esos niveles. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que desde esa zona del 2.23 ha tenido un impulso muy fuerte alcista hasta esa zona de los 4.41. Entonces ahora mismo está a punto de cortar a la baja en caso de no ser capaz de rebotar esa zona de los 80 del estocástico. Malísima noticia en caso de confirmarse, ya que bueno, pues sería una pérdida de fuerza en la tendencia bastante importante. Entonces, bueno, pues ese es ahora mismo el escenario de IAG. Para mí, esa pérdida de esa zona de 80 del estocástico coincidiría con la pérdida seguramente de la zona del 377 del último tramo alcista, que confirmaría esa pérdida de la media de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando e iremos actualizando la información del mismo. Bueno, Pescanova, otra que me ha gustado. ¿Y por qué me ha gustado? Bueno, pues ha tenido una sesión que, bueno, pues de nuevo arranca desde esta zona de las medias exponenciales. ¿Qué ha hecho el valor desde este último impulso alcista, desde la zona del 0.327 aproximadamente a esa zona del 0.394? Pues ha hecho, de momento, ha hecho y sigue haciendo una figura de consolidación. Como vemos aquí, el volumen totalmente seco. Hoy ha empezado a mostrarse algo, pero sigue siendo bajo. Tras este impulso que la llevó a ese máximo del 0.394, el valor ha consolidado y ha corregido hasta esos niveles del 50% de corrección, que coincide con el gap bajista, perdón, con el gap alcista que dejó el valor, que ya lo ha tapado, y que coincide también junto con todas las medias exponenciales ese 50% de corrección. Es decir, que justo está pegada ahora mismo a toda esa zona. Ahora mismo en la sesión de hoy lo que ha hecho es pegarse a la parte alta de nuevo de esa figura de consolidación. Para mí, en caso de superar esta zona, esa figura de consolidación, la clave sería para mí superar esa zona del 0.372. Ya lo he comentado en un short que dejaré por aquí arriba. Y como vemos los indicadores, bueno, pues de momento el valor está intentando girarse el estocástico desde la sobreventa. El vigía ya ha cortado al alza la línea 0 y también bueno, pues está girado al alza. Y tenemos al Concord, que parece que también se empieza a girar al alza. El Directional Move está en esa zona neutral de momento, así que lo dicho, el valor debe ser capaz de superar esa zona de 0.372 con claridad y fortaleza para confirmar el fin de esta consolidación. Y en caso de que eso sucediera, el objetivo ya sería ir a buscar esa zona de nuevo de los entornos del 0.45, que es el máximo que hizo en esta vela importantísima que hizo el valor. Entonces, bueno, pues ahora mismo esa es la situación. Importantísimo, al igual que superar esa zona del 0.372, es no perder esa zona de las medias exponenciales, ese 50% de corrección, esa zona del 0.34.3 aproximadamente 0.347, soporte importantísimo que de perder, bueno, pues se complicaría el escenario de corto plazo en el valor. Bueno, y el IBEX, que como ya he comentado en el short que he mandado, bueno, pues puede ser que tenga una consolidación tras, bueno, pues como vemos aquí, este impulso fuerte que ha tenido el valor desde los 11.310, que arrancó hasta esa zona de los 13.155. Bueno, pues este último impulso, sobre todo esa zona del 12.100 a esos entornos de los 13.155, bueno, pues parece que el índice pueda tener una consolidación de esta tendencia, ya que, bueno, pues al igual que he explicado en IAG, el índice hace exactamente lo mismo. Por encima de la zona de 80 del estocástico, pues tiene una fortaleza, como vemos aquí, importante. En caso de perderla, pues como vemos aquí, lo que hace es que empieza a consolidar. En este caso, por ejemplo, la última vez que lo perdió, pues tuvo en la caída de la zona del 12.000 a la zona de los 11.500, y ahí estuvo consolidando hasta llegar a esa zona de los 11.300, donde hizo ese doble suelo y desde donde arrancó el impulso hasta esa zona de los 13.155. El resto de indicadores, pues bueno, parece que se empiezan a girar a la baja, tanto el Directional
final move, como vemos aquí, que está muy alcista, parece que empieza ya a llegar a esa zona de contracción o por lo menos a girarse a la baja. Tenemos al estocástico, como ya he comentado, que ha cerrado en la zona del 79, si bien es cierto que bueno, pues son zonas que podrían ser perfectamente de rebote. Debería de confirmar esa rotura a la baja. Tenemos al vigía que sí que ha cortado a la baja, a la media, y tenemos al Concord que también parece que se empieza a girar a la baja. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Y lo dicho, bueno, pues en principio la zona del 12.500 sería la zona más fuerte que tendría ese 61,8% de corrección de este último tramo alcista, como comento, no desde los 11.300, sino del último tramo que estaría comprendido entre esa zona del 12.100 y esa zona del 13.155. En caso de superar ese 13.155, bueno, pues ya nos vamos aquí al gráfico semanal y como vemos, pues ya se vendría prácticamente el impulso que crearía sería ir a buscar esa zona de los entornos de los 14.200, 14.260, es decir que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando, pero bueno, puede ser que toque consolidar de cara, bueno, pues a después arrancar de nuevo un tramo alcista ya en búsqueda de superar esa zona de los 13.150 y bueno, pues reanudar las alzas. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Ya he comentado que bueno, pues estoy recopilando todos esos valores que me dejáis en los comentarios para ir analizando y contaros mis impresiones, y un saludo, buen fin de semana.